Hola a todos los niños y niñas de los terceros básicos. Sean muy bienvenidos a la clase número 3 de Lenguaje y Comunicación que se titula Estrategias para entender mejor. Junto con la profesora Consuelo, María Camila, Nicole, Macarena y quien les habla la profesora Camila, esperamos que esta clase sea de mucho aprendizaje para ustedes. Acompáñenme. Para esta clase vas a necesitar los siguientes materiales: tu estuche, tu cuaderno de lenguaje y tu libro del estudiante. Además, es necesario que estés en un espacio cómodo y adecuado para realizar las actividades. Bueno, lo primero que realizaremos será conocer el objetivo de orientación, ya que recuerda que en estas clases trabajamos en conjunto, la clase de orientación y la de lenguaje. El objetivo de orientación es identificar y practicar en forma guiada conductas protectoras y de autocuidado en relación a rutinas de higiene. Vamos a analizarlo para entender mejor. ¿Cuál será la habilidad que vamos a trabajar en este objetivo? Muy bien, si dijiste identificar y practicar, estás en lo correcto. Pero, ¿qué es identificar? Bueno, identificar es reconocer las características de algo y diferenciarlo en base a esas características. ¿Y qué es practicar? Bueno, practicar es poner en práctica, como dice la palabra, hacer algo en este mismo instante. Pero, ¿qué vamos a identificar según lo que nos indica el objetivo? Vamos a identificar conductas protectoras y de autocuidado. Muy bien. ¿Pero qué son estas conductas protectoras y de autocuidado? Bueno, las conductas son maneras de comportarse y actuar. Y cuando nos referimos a conductas protectoras y de autocuidado, nos referimos a que éstas protejan a otros y a nosotros mismos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en forma guiada. Entonces, para comenzar a trabajar inmediatamente este objetivo, vamos a analizar nuestros propios hábitos. Te invito a que conozcamos primero qué es la palabra hábitos. Puede ser que sea una palabra desconocida para mí. Hábitos es la costumbre o práctica cotidiana de hacer algo. Por ejemplo, voy a recordarles lo que hacemos en clase. Por ejemplo, nosotros todos los días nos saludamos, tenemos horarios de recreo, tenemos que ir al baño a lavarnos las manos. Todo lo que realizamos diariamente como una costumbre son hábitos que adquirimos. Entonces, ahora que conocemos la palabra, yo te invito a pensar: ¿qué hábitos realizas tú diariamente en tu hogar? ¿Son beneficiosos para tu salud y la de tu familia? Piensa, ¿qué pasaría si no realizaras estas rutinas? ¿Tendría alguna consecuencia para tu salud? Te invito a que detengas el video y puedas pensar en tus respuestas. Ahora conoceremos el objetivo del lenguaje, que consiste en aplicar la estrategia del diálogo interrogativo localizando información en un texto para formular una respuesta completa. Analicemos el objetivo para entenderlo mejor. ¿Cuál crees tú que es la habilidad a trabajar? Muy bien, la habilidad es aplicar. O sea que el conocimiento que ya tenemos será puesto en práctica ahora mismo. ¿Pero qué vamos a aplicar? Correcto, vamos a aplicar la estrategia del diálogo interrogativo que conocimos la clase pasada. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos localizando información en un texto. Súper bien. ¿Y para qué haremos todo esto, profesora? Lo haremos para formular respuestas completas. Muy bien. Es importante también tener en cuenta la actitud con la que nosotros trabajaremos, que en este caso debe ser de forma rigurosa y perseverante. Es decir, que no debes rendirte si algo no te resulta en la primera oportunidad. Debes seguir intentándolo. Continuamos entonces recordando lo que vimos la clase anterior. En la clase anterior conocimos la estrategia del diálogo interrogativo, que era básicamente una conversación en base a preguntas. Lo que nosotros hicimos fue interrogar a la pregunta. Para eso teníamos dos preguntas base, que eran: cuando nosotros le preguntábamos a la pregunta que nos planteaban, ¿qué necesitas que responda?
y después le preguntábamos, ¿cómo necesitas que yo lo responda? Todo esto lo hacíamos para obtener respuestas completas. Ahora conoceremos la segunda parte de esta estrategia, que es interrogar al texto. Ya vimos la de interrogar a la pregunta y ahora conoceremos la estrategia de interrogar al texto. Acompáñenme. Entonces, para interrogar al texto, lo que nosotros debemos realizar son 3 pasos. El primero de ellos es el que conocimos la clase pasada de interrogar a la pregunta, en donde le preguntamos qué y cómo quieres que responda. Luego de eso, el segundo paso consiste en localizar información. Para esto tenemos que tener en cuenta que existen 2 tipos de información. Una de ellas es la explícita, que es la que encontramos de forma directa en el texto y en la cual nosotros tenemos que tener en nuestra mente pensar qué es lo que dice el texto sobre lo que queremos saber. Y tenemos por otro lado la información implícita, que es la que encontramos de forma indirecta en el texto. Por tanto, lo que debemos pensar a la hora de buscar la información es cómo el texto dice lo que quiero saber. Una vez que identificamos si la información es explícita o implícita, lo que debemos hacer primero es identificar y subrayar las palabras claves de la pregunta. Luego debemos buscar y subrayar las mismas palabras clave en el texto y finalmente comparar lo que subrayamos en la pregunta y en el texto. Cuando la información es implícita, lo que debemos hacer es muy similar. Primero debemos identificar y subrayar las palabras clave de la pregunta. También debemos buscar y subrayar las mismas palabras clave en el texto, pero a diferencia de lo que se realiza con la información explícita, lo que tenemos que hacer es recopilar ahora los datos que sean similares a los que subrayamos, para poder analizarlos y formular una respuesta que se contextualice. Luego de haber ya subrayado las palabras clave que necesitamos para formular nuestra respuesta, vamos a interpretar y relacionar toda la información que encontramos. Así, a partir de esto podemos formular nuestra respuesta completa. Para poner en práctica lo que te acabo de explicar, realizaremos algunas actividades. Aquí te presento un menú para que puedas guiarte. Número 1. Lo primero que haremos será la lectura de las páginas 44, 45 y 46, el texto Mamá Condorina y Mamá Suaves Lanas. Número 2. Deberá responder preguntas de comprensión utilizando la estrategia mencionada. Número 3. Debe responder un ticket de salida. Y número 4. Evaluar tu aprendizaje. Aquí tenemos el texto. Te invito a que leas sobre la autora del cuento. Puedes pausar el video para hacerlo. Ahora que ya leíste sobre la autora del cuento, te voy a plantear unas preguntas previas a la lectura. ¿Quién será Mamá Condorina y Mamá Suaves Lanas? Observa las imágenes que aparecen en la página. ¿De qué crees que tratará el cuento? Te doy un tiempo para pensar. Pausa el video. Ahora comenzaremos con la lectura. Yo te voy a acompañar leyendo el principio del cuento y luego cuando me detenga puedes continuar leyendo tú de forma autónoma. Mamá Condorina y Mamá Suaves Lanas, Marta Brunet. Resulta que una vez el señor Cóndor andaba buscando algo que llevarle de almuerzo a su familia, que vivía en un alto risco cordillerano. Con las alas abiertas, moviéndose apenas, se mantenía como suspendido en el aire, tan alto que desde la tierra era invisible. Su ojo de mirada prodigiosa vigilaba desde esa distancia un rebaño de corderos triscando por el valle, con el pastor cerca y el perro dando vueltas desconfiadas alrededor. Pero resulta que era ya la hora sin sombra del mediodía, y el pastor sacó de sus alforjas el pan y el charqui majado que eran su almuerzo, y el perro vino a sentarse a su lado muy discretamente, como esos niños buenos que esperan sin alboroto que la mamá les sirva su ración. Y entonces los corderos aprovecharon para jugar entre ellos, dándose topadas, haciendo corvetas y lanzando bálidos de contento. Y resulta que entonces el señor Cóndor, que estaba arriba esperando el momento de atacar, se dejó caer como una piedra a plomo sobre Mamá Suaves Lanas, y con ella, entre las garras, se elevó vertiginosamente hasta gran altura. Ahora continúa leyendo tú solito. Ahora que terminaste de leer,
¿Te gustó el cuento? ¿Pensabas que se trataría de eso la historia? ¿Puedes imaginarte otro final? Tómate un tiempo para responder y luego realizar las actividades que consisten en responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. Recuerda que debemos utilizar la estrategia del diálogo interrogativo. Acá te dejo las 4 preguntas que debes responder en tu cuaderno. Pero es importante, recuerda que para responder debes: número 1, interrogar a la pregunta, preguntando qué quieres que te responda y cómo quieres que lo haga. 2, localizar la información subrayando las palabras clave de la pregunta y las mismas o similares palabras clave en el texto. Y 3, interpretar la información para formular una respuesta completa. Te dejo para que realices tu actividad. Ahora que ya realizaste la actividad, vamos a revisar la pregunta número 1, que decía: ¿qué andaba buscando el señor Cóndor? Lo primero que debíamos hacer era preguntarle a la pregunta: ¿qué quieres que te responda? Quiero que me respondes qué estaba buscando el señor Cóndor. ¿Y cómo quieres que lo responda? El señor Cóndor estaba buscando, y luego ponemos la respuesta. El paso número 2 consistía en subrayar las palabras clave de la pregunta y del texto. Entonces vamos a subrayar las palabras clave de la pregunta. Palabra clave es que andaba buscando el señor Cóndor. Ahora debemos buscar palabras similares en el texto. Entonces acá tenemos cóndor y andaba buscando, tal cual como aparece en la pregunta. ¿Qué andaba buscando? Algo que llevarle de almuerzo a su familia. Entonces, con nuestras palabras ya subrayadas o destacadas, debíamos formular una respuesta completa, que iba a quedar algo como esto: el señor Cóndor estaba buscando algo que llevar de almuerzo para su familia. La pregunta número 2 decía: ¿qué hizo el pastor cuando notó que el señor Cóndor había capturado mamás aveslanas? Lo primero que debíamos hacer era preguntarle la pregunta: ¿qué quieres que te responda? Quiero que me respondas: ¿qué hizo el pastor cuando notó que habían capturado mamás aveslanas? ¿Y cómo quieres que lo responda? Cuando el pastor notó que habían capturado mamás aveslanas, y luego ponemos la respuesta. El paso número 2 era subrayar las palabras clave de la pregunta y del texto. Vamos a subrayar primero las palabras clave de la pregunta, que puede ser: ¿qué hizo el pastor cuando notó que el señor Cóndor había capturado mamás aveslanas? Entonces estas pueden ser palabras clave: el pastor, el señor Cóndor había capturado mamás aveslanas. Ahora vamos a buscar las palabras similares en el texto. Acá tenemos al pastor. ¿Qué dice que hizo el pastor? Que se puso a defender el rebaño. Y después nos dice que el primero, o sea, el pastor, tomó su honda y empezó a lanzar piedras al que hula. Entonces, ya con las palabras subrayadas, vamos a formular una respuesta completa y nos debería quedar algo como esto: cuando el pastor notó que el señor Cóndor había capturado mamás aveslanas, quiso defender al rebaño tomando su honda para lanzar piedras. Si tienes algo similar a esto, estás muy bien. Las siguientes 2 preguntas debían ser respondidas con este mismo formato. Acá te dejo la pregunta 3 para que puedas revisar leyendo las respuestas. Y finalmente, te dejo con la pregunta número 4 para que puedas analizar si tu respuesta está correcta. Recuerda, esta es una de las preguntas implícitas, por tanto, las palabras clave que debíamos subrayar podían ser iguales o similares a las de la pregunta, y luego debíamos analizar todo el contexto para formar nuestra respuesta. Ahora trabajaremos la parte de orientación. ¿Recuerdas que teníamos que trabajar con nuestros hábitos de higiene? Te invito ahora a que comprobemos nuestros hábitos. Te invito a que dibujes esta tabla que ves acá
con los hábitos saludables y cada día de la semana antes de comenzar a ver una clase, marque con una X lo que realizaste. Te aseguro que después de una semana ya realizando estos hábitos, te acostumbrarás y será mucho más fácil realizarlos. A continuación, te presento el ticket de salida, el cual debes enviar a tu profesora jefe una vez realizado. En él encontrarás 3 preguntas que debes responder. Pausa tu video y respóndelo. Y bueno, queridos niños, estamos llegando casi al final de nuestra clase. Para esto te invito a que podamos recordar los objetivos que teníamos propuestos. El de lenguaje y comunicación y el de orientación. Tómate tu tiempo para leer y recordar. ¿Crees tú que cumplimos el logro de estos objetivos? Lo veremos con la siguiente autoevaluación. Te invito a que ahora nos autoevaluemos y veamos cómo trabajamos hoy marcando con una X según tu nivel de logro en cada uno de los indicadores de evaluación. Hemos llegado al final de nuestra clase. Nos toca despedirnos ahora. Te agradecemos enormemente tu participación y esperamos que hayas aprendido muy bien las estrategias que te hemos enseñado. Recuerda que estas pueden ser utilizadas en cualquier asignatura en la que debas responder preguntas guiándote por un texto. Te envío un gran abrazo y recuerda que cualquier duda puedes hacerla llegar a tu profesora jefe. Nos vemos en la siguiente clase. Un beso enorme.